Hola, saludos cordiales a todas y todos. Soy Pedro Méndez Bernal, neuropsicólogo clínico. Continuamos con los temas de salud mental y vamos a ver la introducción a los trastornos de la personalidad. Veremos qué es la personalidad, qué es un trastorno de la personalidad. Veremos las primeras formulaciones teóricas, la tipología de la personalidad, las características generales, la clasificación, entre otros temas. Y recuerden que es solo la introducción. En los siguientes programas vamos a ver epidemiología, epigenética, presentaciones clínicas, etiopatogenia, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los diferentes trastornos de la personalidad, que son 13. Iniciamos con definición. ¿Qué es la personalidad? La personalidad es un conjunto de características o patrones arraigados que definen a un individuo teniendo en cuenta los sentimientos, los pensamientos, actitudes y comportamiento de cada persona que nos hacen ser semejantes a nosotros mismos y diferentes de los demás en el transcurso de nuestra trayectoria vital. En esta línea, Theodore Millon, psicólogo estadounidense, la define como el conjunto de rasgos profundamente enraizados y persistentes que definen la forma de percibir, de sentir, de pensar y de reaccionar de los individuos. Las primeras formulaciones teóricas sobre la constitución de la personalidad se atribuyen a Alfred Adler, médico y psicoterapeuta austriaco. Él formuló el temperamento neurótico y del tipo paranoico. La siguiente formulación es de Ernest Kretschmer, psiquiatra y neurólogo alemán. Él formuló la teoría tipológica. Es una tipología morfopsicológica. Relacionó el biotipo pícnico, atlético, leptosomático con el psicotipo y con el posterior desarrollo de enfermedades. En la tipología de la personalidad vamos a encontrar normalidad, formas intermedias y formas patológicas. En la tipología de normalidad somático, este es reiterativo y pegajoso, siempre tiene que estar con alguien alrededor, no sabe hacer las cosas sin espectadores. La tipología de normalidad pícnica son individuos con predominio en las medidas transversales y circulares, talla baja, cuello corto y macizo, manos cortas y anchas, con poco desarrollo muscular. La tipología de normalidad atlética son individuos de cinturón escapular ancho, cuello alto y poderoso, mentón prominente, manos grandes y fuertes con piernas delgadas, pelvis estrecha, lo que origina un contorno frontal de forma trapezoidal. En la tipología de personalidad ciclotímica está el trastorno poco frecuente del estado de ánimo, causa altibajos emocionales. La tipología enequética es un tipo constitucional caracterizado por lentitud, afectividad poco diferenciada, escasa vida interior, con tendencia a la displasia y la amorfia. La tipología de personalidad de formas intermedias encontramos cicloidea, que es psicosis marginal de círculo ciclotímico que se caracteriza por su curso físico y ausencia de deterioro. En las formas patológicas encontramos ciclofrenia o trastorno bipolar, antiguamente llamada enfermedad o psicosis maníaco-depresiva o ciclofrenia. Y por último está la esquizofrenia, que la esquizofrenia es la escisión de la personalidad, es el rompimiento de todo, de las memorias, de los recuerdos, de absolutamente todo. La formación de la personalidad depende de 3 componentes. 1. El temperamento, que alude a la condición innata determinada genéticamente. 2. El carácter, que es la condición aprendida. Y 3. Componente sociocultural, que es aquella parte del constructo de la personalidad que depende del entorno, relacionando esta teoría con los sustratos neuroquímicos y neurofisiológicos. Cloninger identifica 7 dimensiones, 4 rasgos temperamentales y 3 de carácter. Para explicar la personalidad desde un punto de vista psicobiológico, los 4 rasgos temperamentales y su correlato biológico son: 1. Evitación de daño. Aquí encontramos GABA y serotonina, este rey dorsal. Aquí hay predisposición hereditaria hacia inhibición de la conducta en respuesta a señales de castigo y falta de recompensa. 2. Búsqueda de novedad. Aquí hay dopamina. Y predisposición hereditaria para activación en respuesta de novedad.
acercamiento a señales de recompensa, evitación activa de señales condicionadas de castigo, que es evitación activa de la frustración. La siguiente es dependencia de la recompensa. Aquí hay noradrenalina y serotonina, es de rate medio y es mantenimiento de una conducta en respuesta a estímulos de recompensa social. La siguiente es persistencia. Aquí hay glutamato, mantiene una conducta a pesar de la frustración, la fatiga y el refuerzo intermitente. Otros autores como Hans Eysenck, psicólogo inglés de origen alemán, ha tipificado la personalidad en las dimensiones extroversión-introversión, neuroticismo y psicoticismo, es decir, hace del rasgo de personalidad una construcción descriptiva, lo que permite su medición. Herederas de esta teoría, las dos tipologías más importantes de la personalidad en la actualidad están fundamentadas en la noción de rasgo. La primera es la teoría factorial de Katén, quien define los 16 rasgos primarios, que son universales e independientes del ambiente, y factores de segundo orden que surgen de la combinación de varios factores relacionados entre sí y permiten describir la personalidad en una menor cantidad de rasgos. Permiten un entendimiento más amplio de la personalidad. Vamos a ver los factores de primer orden. Son 16. Los voy a mencionar de 4 en 4. Los primeros 4 son afectividad, inteligencia, fuerza del yo y dominancia. Los siguientes 4 son impulsividad, fuerza del superyo, atrevimiento y sensibilidad emocional. Los siguientes 4 son suspicacia, imaginación, astucia y culpabilidad. Y los últimos 4 son rebeldía, autosuficiencia, autocontrol y tensión érgica. Los factores de segundo orden son los siguientes. Los primeros, ajuste emocional contra ansiedad y distimia. El siguiente es extroversión contra introversión. El siguiente es socialización contra no socialización. Y el último es dependencia contra independencia. Modelo de los 5 factores de Costa y McCrae, compuesto por las dimensiones de apertura a la experiencia, responsabilidad, neuroticismo, altruismo y extraversión, y se trata de lo siguiente. El primero es neuroticismo. Este es un malestar psicológico y baja tolerancia a la frustración. Aquí vamos a encontrar ansiedad, depresión, hostilidad, impulsividad, timidez y vulnerabilidad. El siguiente es extraversión, que es la cantidad e intensidad de las interacciones y facilidad para ellas. Aquí encontramos asertividad, afecto, calidez o cordialidad, búsqueda de emociones, actividad, emociones positivas y gregarismo. El siguiente es responsabilidad. Aquí es un grado de organización y de persistencia. Encontramos deliberación, autodisciplina, competencia, necesidad de logro, sentido del deber y orden. El siguiente es apertura a la experiencia y es búsqueda de experiencias y gusto por explorar. Vamos a encontrar sentimientos, acciones, valores, fantasías e ideas. Y el último es cordialidad, que es la cualidad de la interacción de forma empática y confiada. Vamos a encontrar altruismo, modestia, actitud conciliadora, confianza, franqueza y sensibilidad hacia los demás. El siguiente tema es, ¿qué es un trastorno de la personalidad? Este es un patrón permanente e inflexible de experiencia interna y de comportamiento que se aparta acusadamente de las expectativas de la cultura del sujeto. Tiene su inicio en la adolescencia o principio de la edad adulta, es estable a lo largo del tiempo y comporta malestar o perjuicios para el sujeto. También se ha definido como alteraciones severas de la personalidad y de las tendencias comportamentales del individuo, que no son consecuencia directa de una enfermedad, daño o alguna otra alteración del cerebro o de una enfermedad psiquiátrica. Las dificultades de adaptación inherentes a los trastornos de la personalidad se manifiestan en una o dos de las siguientes áreas. 1. Alteración en la concepción de la propia identidad. 2. Fracaso en el desarrollo eficaz del funcionamiento interpersonal. Kurt Schneider, psiquiatra alemán, como antesala al actual concepto de
de trastorno de la personalidad describió lo que para él eran las 10 personalidades psicóticas. 1. Asténicos. 2. Inseguros de sí mismos. 3. Desalmados. 4. anancásticos. 5. Explosivos. 6. Lábiles de ánimo. 7. Necesitados de estimación. 8. Fanáticos. 9. Expresivos. Y 10. Hipertímicos. Continuamos con algunas características generales de un trastorno de la personalidad. Aquí encontramos peculiaridad negativa, influencia de la cultura, ser raro o peculiar no implica un trastorno, es global y afecta todo el funcionamiento de la persona, sus ideas, emociones, conducta y relaciones interpersonales. Los síntomas son egosintónicos contra egodistónicos y aloplásticos contra autoplásticos. Heteroculpabilización, falta de autocrítica e introspección y por último, si acude a consulta, aparece dependencia del médico, psicólogo o del sistema sanitario. Ahora vamos a la clasificación. El DSM-5. Una parte de los criterios es común a todos los trastornos y otra parte es específica, referente a la clínica de cada trastorno de la personalidad. Los rasgos disfuncionales de personalidad se mantienen en al menos 2 de las 4 áreas siguientes: cognición, afectividad, funcionamiento interpersonal y control de impulsos. Ahora vamos a ver a los trastornos de la personalidad en grupos. En el grupo A, grupo B y grupo C. Las características principales del grupo A es que son personas raras o excéntricas. Sus rasgos principales son desvinculación, baja dependencia de recompensa. Aquí vamos a encontrar los trastornos de personalidad esquizotípica, de personalidad esquizoide, de personalidad paranoide. En el grupo B están los sujetos de características inmaduros. Sus rasgos principales son impulsivos y alta búsqueda de novedad. Aquí vamos a encontrar a los trastornos de personalidad narcisista, trastorno límite de la personalidad, trastorno antisocial y trastorno histriónico. En el grupo C, las características principales es que son sujetos temerosos. Los rasgos principales es que son temerosos a alta evitación del daño. Y aquí vamos a encontrar a los de personalidad obsesivo-compulsivo, de personalidad dependiente y de personalidad evitativa. El DSM-5. Los trastornos de personalidad han desaparecido del eje 2 y se produce un intento de cambio hacia la concepción de la personalidad más dimensional. Incluye 2 sistemas de clasificación para los trastornos de personalidad. 1. Sistema clásico de los trastornos donde son considerados como categorías específicas. Y 2. Modelo alternativo que enfatiza rasgos de personalidad en lugar de categorías. Permite describir los rasgos de personalidad de cada persona, tenga o no un trastorno de personalidad. Se establece diagnóstico de trastorno de personalidad si los rasgos se encuentran en nivel patológico y existe alteración en el funcionamiento. Aquí se describen 5 dominios, que son afectividad negativa, desapego, antagonismo, desinhibición y psicoticismo. Ahora vamos a ver, conforme al DSM-5, distintas teorías sobre la personalidad. En el grupo A están los raros y excéntricos. Cattell menciona a los desajustados, introvertidos, mal socializados e independientes. Eysenck menciona alto psicoticismo, alta esquizofrenia. En el grupo B están los sujetos inmaduros. Cattell menciona a los desajustados, extrovertidos, mal socializados y dependientes. Eysenck menciona alta extroversión, psicoticismo, antisocial, y Gray menciona a los atentos a gratificación. En el grupo C están los sujetos temerosos. Cattell menciona a los desajustados, introvertidos, mal socializados y dependientes, y Gray a los atentos a señales de castigo. Ahora vamos a ver, por último, la clasificación de los trastornos de la personalidad conforme al CIE-10. No voy a mencionar los números de inicio, simplemente voy a mencionar el nombre del trastorno como tal.
Iniciamos con trastorno de la personalidad y del comportamiento del adulto, trastorno específico de la personalidad, trastorno paranoide de la personalidad, trastorno esquizoide de la personalidad, trastorno disocial de la personalidad, trastorno de la personalidad antisocial en el DSM, trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad, trastorno límite de la personalidad en el DSM, trastorno histriónico de la personalidad, trastorno nancástico de la personalidad, que es trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo en el DSM, trastorno ansioso con conducta de evitación de la personalidad, que es trastorno evitativo en el DSM, trastorno dependiente de la personalidad, otros trastornos específicos de la personalidad, trastornos mixtos de la personalidad, variaciones problemáticas de la personalidad no clasificable, transformación persistente de la personalidad no atribuible a lesión o enfermedad cerebral, trastorno persistente de la personalidad tras experiencia catastrófica, trastorno persistente de la personalidad tras enfermedad psiquiátrica, trastorno persistente de la personalidad sin especificación. Y por último están los trastornos mentales orgánicos, incluidos los sintomáticos. El primero es trastornos de la personalidad del comportamiento debido a enfermedad, lesión o disfunción cerebral, trastorno orgánico de la personalidad, síndrome postencefálico, síndrome postemocional, otros trastornos de la personalidad y del comportamiento debido a enfermedad, lesión o disfunción cerebral, trastorno de la personalidad y del comportamiento debido a enfermedad, lesión o disfunción cerebral sin especificación. Y bueno, el video del día de hoy hasta aquí termina. Recuerden que en los siguientes programas vamos a seguir con lo mencionado en un inicio. Les doy las gracias por estar viendo los videos. Si les gustan, por favor den like y compartan. También búsquenlos en YouTube. Estoy como Pedro Méndez Bernal. Y nos vemos en el siguiente programa. Saludos a todos. Bye bye.